El tema de esta mañana, a los que anotan, características de los hijos de Dios. Por los últimos meses, Dios ha venido hablando a la iglesia en este lugar a través de la carta del apóstol Juan, una carta que nos lleva a madurar y que nos lleva a revisar nuestras vidas en cuanto a la vida que vivimos. Déjeme compartirle una historia. El antiguo Atenas, el noble Arístides, fue condenado a muerte injustamente, y cuando le preguntaron a uno del jurado cómo había sido capaz de dar su voto en contra de tal hombre, su respuesta fue que estaba harto de oír llamar Arístides el justo. Qué historia, ¿verdad? Esta historia que le he compartido a usted acerca de Arístides nos habla de un hombre que en su tiempo, cuando hacían referencia a él, hablaban de un hombre justo, y la gente que estaba a su alrededor estaba molesta y estaba cansada de escuchar tanto a una persona que vivía una vida recta. Suele pasar así con nosotros los cristianos, aquellos que hemos entendido el llamado de Dios y que procuramos con nuestra vida testificar que Cristo vive en nuestros corazones. Muchas veces a la gente de al lado no le gusta que vivamos como Cristo pide que vivamos. Aún en el mismo hogar, a veces hay diferencias en el matrimonio o en la familia. Cuando uno de ellos procura vivir la vida de Cristo, a los otros les molesta eso. El apóstol Juan, cuando escribe esta carta, procura de parte de Dios el que sus oyentes entiendan y sepan lo importante que es la vida en Cristo. Creo que en este lugar, lo he dicho muchas veces, nadie viene a perder el tiempo. Todos venimos a escuchar para que Dios nos hable, y el deseo del pastor es que todos en este lugar seamos salvos. Ese es mi anhelo, pero yo no decido por su vida. Yo soy responsable de lo que predico, pero usted es responsable de lo que escucha, porque un día entregará cuentas a Dios. Wes Scott, un hombre de Dios, dijo lo siguiente: la vida del hombre revela lo que Dios hace en su corazón. La vida del hombre revela lo que hay en su corazón. El pasaje que hemos leído, del versículo 10 al versículo 18, el tema central que aborda aquí el apóstol Juan es el tema de la integridad hacia el amor, hacia el prójimo. Ese es el tema central que encontramos aquí. Y vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, que lo que Dios quiere hablarnos a nosotros es que podamos revisar nuestras vidas, porque la manera como vivimos va a reflejar lo que hay en nuestros corazones. Después de esta breve introducción, vamos a tener un pasaje para poder introducirnos a los versículos que hemos leído, y vamos a ver a Mateo capítulo 5, versículo 21. Dejo un apartado ahí donde tiene su lista, su Biblia, en Juan 3, 10. Y vamos a ir a un pasaje que está en Mateo 5, 21. Recordemos que el apóstol Juan en esta carta, en la segunda y en la tercera, da evidencias de una vida cristiana que refleja que Cristo está en su corazón. Una evidencia es la parte doctrinal. Yo tengo que entender las verdades de Dios y vivirlas. Pero también Juan dice que una evidencia de un cristiano verdadero es la parte moral, y tiene que ver con la conducta, cómo vivimos. Cuando Jesús aborda el tema acerca de amar al hermano, en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí Jesús hace referencia de que el Antiguo Testamento, en Deuteronomio y en Levítico, hace referencia del tema de que si alguien fuera contra su hermano, tendría que serse responsable de ese acto. Pero Jesús va a un nivel más alto, en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Es decir, Jesús no solamente habla de la acción de quitarle la vida al prójimo, sino que Jesús va a la motivación que lleva a una persona a quitarle la vida a otra. Porque cuando las leyes actúan, hablan en relación a las acciones,
Pero Jesús va a un nivel más alto y va al corazón. ¿Qué es lo que motiva a una persona a tal grado de quitarle la vida a su prójimo? Y es ahí donde Dios quiere que aprendamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque déjeme decirle que quitarle la vida a una persona es resultado del odio que existe en ese corazón o de la amargura que existe en ese corazón. Y aquí muchas veces nos encontramos, porque aún siendo cristianos nos enojamos, ¿cierto? Nos molestamos, nos airamos. Pero lo que Dios quiere que entendamos y revisamos es qué hay en nuestro corazón. Porque Jesús dice que será motivo de juicio aquel que se enoje con su hermano. Porque si no detenemos el enojo, la ira, podemos llegar al odio, y el odio a la venganza, y la venganza a la muerte. Concluye el versículo 22. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que Jesús está hablando es de que debes de tener cuidado lo que en tu corazón hay, porque habrá consecuencias. Alguien dijo, tú decides el pecado, pero Dios decide las consecuencias de ese pecado. En esta mañana Dios quiere que tengamos mucho cuidado en cuanto a nuestra vida cristiana. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 5, un pasaje más antes de adentrarnos en la carta de Juan. Romanos capítulo 5, versículo 5. Lo que el apóstol Juan quiere hablar o habló en su momento a los oyentes cuando escribe la carta, la primera carta, él hablaba y resaltaba el tema del amor. El amor que es reflejo de lo que Cristo ha hecho en el corazón del hombre. La obediencia hacia la palabra de Dios y el amor hacia el prójimo es una evidencia de los hijos de Dios. Una vez más, la obediencia y el amor hacia el prójimo son evidencias del verdadero Hijo de Dios. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde, hermanos? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa eso? Dios nos ha dado en Cristo Jesús la capacidad, escuche esto, de amar a nuestros hermanos. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Él nos dio la capacidad de amarnos los unos con los otros. Todos somos diferentes en este lugar, todos tenemos características diferentes, pero Dios nos dio la capacidad para amarnos entre todos nosotros. ¿Cómo podremos reflejar que Dios está en nosotros? Amándonos los unos con nosotros. Dicho lo siguiente, vamos a ir entonces al pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a ir al versículo 10. Recordemos que del versículo 4 al versículo 10, el tema central es la incompatibilidad del pecado con el cristiano. Y dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan habla, ya se mencionó que todos los seres humanos forman parte del pueblo de Dios o del pueblo del diablo, según el texto. Y dice el versículo 10, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, y aquí la justicia tiene que ver con una vida recta, agradable a Dios, y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. El apóstol Juan nos hace referencia en este pasaje de que el que es nacido de Dios tiene que hacer justicia, tiene que vivir una vida recta delante de Dios, y además tiene que amar a su hermano. Y esto nos habla, hermanos, de que Dios ha puesto la capacidad para hacerlo. Si Dios vive en ti, debes de vivir conforme a lo que Cristo nos enseña en su palabra. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Lo que Juan, cuando menciona esto, tiene en mente Juan, el capítulo 2, versículo 24, allá atrásito, que ya previamente había en su carta escrito a los oyentes acerca de este mandamiento. Primera de Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio
permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y aquí lo que Juan está hablando, que el mensaje que está escribiendo repetidamente lo hace en esta carta. Lo que habéis oído desde el principio, y él habla que nos amemos unos con otros. Ahora, Juan también recordaba lo que en su momento Jesús le habló a él en el Evangelio de Juan 13:34, donde Jesús les da unas palabras y les da un llamado a vivir en un nivel más alto que los que estaban viviendo en el tiempo. Vamos al Evangelio de Juan 13:34, el momento en el cual seguramente Juan está recordando estas palabras de Jesús, que da un mandamiento y un mandato nuevo que habla acerca de una vida con un nivel de amor superior. Usted me alcanza, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros. Jesús sabía sabía que en el Antiguo Testamento los libros Levítico y Deuteronomio daban un mensaje para amar al prójimo, pero Jesús dice: yo les doy un mandamiento nuevo. Yo les voy a dar a ustedes un nivel superior para convivir con su prójimo. Y dice el versículo 34, como yo os he amado. El mandamiento nuevo que Jesús les está hablando aquí a sus discípulos, y que Juan es incluido, habla un amor, pero como el que Jesús ha dado. Un mandamiento como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús habla de un nivel superior de amor. Él da un mandamiento nuevo, pero tiene que ser de acuerdo. ¿Cuál es la novedad aquí? Que debemos de amarnos de acuerdo a como Cristo nos ha amado. Y es ahí donde Dios quiere que tengamos mucho cuidado. Después de que Juan aborda el tema de que se dio un mandamiento previamente, y que Juan recuerda o menciona o hace referencia que es un mandamiento como el que Jesús ha mandado, él toma un ejemplo del Antiguo Testamento en el versículo 12 del capítulo 3 de la primera carta de Juan. Toma un ejemplo, y toma el ejemplo de Caín y el ejemplo de Abel. Versículo 12 de primera de Juan 3. No como Caín, que era del maligno, ¿y qué hizo, hermanos? Mató a su hermano. Una de las características de un hijo que no es hijo de Dios es que demuestra ausencia de amor. ¿Qué demuestra, hermanos? Y la ausencia de amor te lleva a cometer acciones con consecuencias muy grandes. Vemos el ejemplo que Juan introduce y hace referencia de Caín y Abel. Y esto es muy importante, hermanos, porque Caín y Abel tenían los mismos padres. Caín y Abel fueron criados en el mismo hogar. Caín y Abel tuvieron las mismas influencias. Fueron llamados a servir al mismo Dios. Caín y Abel eran parte del mismo hogar. ¿Y sabe qué? Y aún más, Caín y Abel trajeron sacrificios al mismo Dios. Ahora, ¿por qué Juan hace referencia de este ejemplo? Es porque presenta un hombre, a Caín, no ateo, sino un hombre religioso. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 1, que es donde encontramos el ejemplo que hace referencia a Juan. Génesis capítulo 4, versículo 1. Tenga en mente esto, hermanos. El escenario es el hogar de Adán y Eva. Un hogar en el cual tienen la encomienda de enseñarle principios a los hijos, enseñarles valores de igual manera a los dos. Encontramos a un Caín que es presentado no como ateo, sino como un hombre religioso. ¿Un hombre qué? ¿Sabía usted que Caín era un hombre que sabía adorar a Dios? Caín era un hombre que adoraba a Dios. Fue enseñado de igual manera que Abel para hacer sacrificio a Dios. Pero encontramos algo muy importante en este pasaje.
que un hombre religioso, un hombre conocedor de Dios puede llegar al punto de quitarle la vida a otra persona. Si usted logra revisar la historia del ser humano, los grandes genocidios en la historia han sido hechos por hombres religiosos, que en el nombre de Dios hacen muchas cosas, quitándole la vida a los seres humanos. Encontramos entonces a un hombre adorador, un hombre que había sido enseñado en las cosas de Dios, un hombre que había sido enseñado en los principios de Dios. Pero cuando llegó una situación a su vida, sucedió algo. En lugar de traer un sacrificio que a Dios le agradara, trajo un sacrificio del fruto de la tierra, de su esfuerzo de él, y el cual Dios rechazó. Tenemos dos hermanos, una vez más repito, los cuales se les pide un sacrificio para el Dios Todopoderoso. Ellos sabían lo que tenían que ofrecerle a Dios. Versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por su voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? Dice la Biblia que trajo un fruto de la tierra. Tuvo que haber sembrado Caín para traer este producto o este fruto. Y es resultado de un esfuerzo de Caín. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Recordemos que en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ellos se cubren con hojas de árboles, y luego Dios sacrifica un animal para cubrirlos de pieles. Dios tenía en mente que para poder limpiar el pecado del hombre tenía que ser a través de un sacrificio. Entonces encontramos que estos dos hermanos, uno trae el fruto de la tierra y otro trae un sacrificio de los primogénitos, dice el versículo 4. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó, ¿qué dice, hermanos? Su semblante. Y esto es terrible lo que pasa. En el corazón de Caín sucedió algo a raíz de que no fue recibida su ofrenda. Los dos traían una ofrenda, eran adoradores los dos. Pero cuando Caín ve que esto es rechazado, sucede algo en su corazón. Surgió un sentimiento de molestia, de enojo, que tuvo como consecuencia quitarle la vida a su hermano. Dice el versículo 5 que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has molestado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y esto nos habla entonces que el rostro del ser humano siempre muestra la molestia que hay en su corazón o el enojo. Le pasó a Caín. Si bien hicieres, le dice Dios a Caín, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano, versículo 8, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice, hermanos? Lo mató. Ahora, esa palabra que encontramos ahí, hermanos, mató, que encontramos en primera de Juan 3:12, que dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Esa palabra significa lo siguiente, hermanos, y esto me estremeció cuando estaba estudiando. Significa cortar la garganta. ¿Qué es, hermanos? Cortar la garganta. Cuando Caín va con Abel al campo, según el contexto de la historia, Abel iba frente a Caín, Caín iba atrás de Abel, y este Caín lo toma por la espalda y con un cuchillo le corta la garganta.
Qué tremendo. ¿Qué significa? Caín en su corazón pensaba, Dios, ¿quiere sacrificio? Te sacrifico a mi hermano. Y le cortó la garganta Caín a Abel. Es lo que significa la palabra. Literalmente Caín por detrás toma a su hermano y le corta la garganta. Le cortó la yugular. ¿En qué corazón pasó eso, hermanos? En un corazón en el cual hay ausencia de amor. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Porque muchas veces quizás no hemos llegado al punto de literalmente quitarle la vida a otra persona, pero sí hemos pensado, cuando estamos molestos con la esposa, quisiéramos borrarla del mapa. Cuando estamos enojados con los hijos por algo que hicieron, hemos pensado en nuestra mente hacer lo impensable con aquellos que hemos amado, que amamos tanto. Y es ahí donde Dios quiere que tú tengas cuidado en tu corazón. Muchas de las acciones que vemos en los hogares de agresividad es resultado de que en el pensamiento de esa persona, hombre o mujer, llegó un pensamiento de odio, de molestia, de rencor, de venganza, y lo han llegado a consumar. Caín asesinó a su hermano de una manera horrenda. Vamos a regresar con este pasaje que hemos leído, vamos a regresar a Juan, primera de Juan 3:12. Yo le decía algo muy importante. Caín y Abel eran hombres los cuales conocían de Dios y eran religiosos. Después de haber visto la historia de Caín y de Abel, podemos deducir algo muy importante. Cuando el ser humano aprende a adorar, también se enseña de que puede ser usado por Satanás para quitarle la vida a otra persona. Yo le decía a usted, revisando la historia, las más grandes matanzas de personas en la historia del hombre han sido hechas por hombres religiosos o mujeres religiosas. Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y degolló a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué lo degolló? Porque sus obras eran, ¿qué, hermanos? Malas. Es decir, sus obras eran injustas y no había amor en Caín. Eso es tremendo. Y las de su hermano eran, ¿cómo, hermanos? Justas. Encontramos entonces de que el apóstol Juan da un ejemplo para mostrar que hay que tener cuidado con nuestra vida para no quitarle la vida a otra persona. Allá adelantito en el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La única diferencia, hermanos, entre asesinar a una persona y odiar a una persona es el acto, pero la actitud es la misma. ¿Escuchó eso? La diferencia entre quitarle la vida a una persona y odiarla es la misma. La única diferencia es el acto, que no se ha hecho. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 18. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, dice el apóstol Juan, palabras de Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús le está diciendo a sus discípulos, si a ustedes van a rechazarlos por vivir una vida de integridad, recuerden que lo hicieron conmigo. Yo he compartido mucho con la iglesia aquí en Timilpan. Lo que va a impactar a esta comunidad de Timilpan no son los grandes eventos que se puedan hacer o esfuerzos de iglesias cristianas. La mejor campaña de evangelismo que pueda impactar a Timilpan van a ser que los habitantes de este municipio, que son cristianos, vivan como cristianos. Es el impacto más grande. Porque ¿de qué sirve predicar tanto si no vivimos lo que predicamos?
Timilpan es una comunidad en la cual hay mucho cristianismo, ha habido mucho evangelio. Lo que no hay son personas que vivan un testimonio como el que Cristo pide que vivamos. Cuando suceda eso, va a impactar la comunidad. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Versículo 25, ahí mismo. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron, dice Jesús. Sin razón alguna la gente me odió. Porque surge una pregunta, hermanos. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Ateos o religiosos? Religiosos. Vamos a Juan 13:14 para ir avanzando y ir concluyendo. Primera de Juan 13:14. Nosotros sabemos, no ignoramos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y esto es muy importante, hermanos. Debemos entonces identificar que nuestra vida ha cambiado. No podemos seguir siendo los mismos. Que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece, ¿qué dice? Entonces nos enseña la Biblia que una señal o una característica de alguien que ha pasado a ser hijo de Dios es que ama a su hermano. Yo no sé cómo estés tú con tus hermanos. Y no solamente hablo de hermanos en la fe, porque puede ser también tu esposa un hermano en la fe, tu hijo, tu suegra, tu nuera, etc. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida, ¿me ayuda a leer? Lo que Dios está hablando es que está preocupado por tu salvación. Si en tu vida hay ese odio, ese rencor hacia el hermano, estás muy lejos de la vida eterna. Ahora, el odio, hermanos, es resultado, escuche esto, de una vida amargada. Y la amargura, alguien la definió de la siguiente manera: la amargura es el veneno que se toma una persona pensando que la otra se muere. ¿Y es cierto? ¿Pasa? ¿No? Hay mucha gente que está amargada con su hermano y la otra no sabe nada de eso. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo que Juan hace aquí, hermanos, es tomar un ejemplo de la vida práctica. Si ustedes han conocido el amor, fue porque Jesús dio un ejemplo y Él puso su vida por nosotros. Debemos de considerar también nosotros ese ejemplo. Versículo 17, viene el ejemplo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Encontramos aquí, hermanos, que una característica de alguien que tiene odio en su corazón es que es indiferente a las circunstancias que le rodean. ¿Hay indiferencia? Es problema del hermano si se está muriendo, que vea quien ore por él. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de casos de hermanos que están viviendo momentos difíciles y tú tienes la capacidad para poder por lo menos orar o visitarle y llevarle un consuelo en la palabra de Dios, y simplemente dices, ese es su problema? La indiferencia es una característica de una persona que vive lejos de Dios. Dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Eso es indiferencia, hermanos. Tristemente se ve mucho en las iglesias. Alguien tiene necesidad y todos indiferentes. No es con ellos. ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Me ayuda a leer? Es decir, no solamente digas que eres cristiano, actúa como un cristiano.
así como Cristo dio la vida por ti. Cuando veas a alguien que tú conozcas, no seas indiferente con su problema. Si puedes visitarlo, visítalo. Si puedes apoyarlo con algún alimento, apóyalo. Pero no cierres tu corazón, porque no estás demostrando lo que Dios ha hecho en tu corazón. Vamos a concluir Filipenses 2:25. Un ejemplo de Epafrodito. Filipenses 2:25. Recordemos que Pablo está preso, envía esta carta a los filipenses 10 años después. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Había enfermado Epafrodito. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté en menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Lo que Pablo está hablando de un hombre que tuvo una carencia, tuvo una enfermedad, pero no fue indiferente a la circunstancia. Fue solidario. Esta mañana, hermanos, Dios nos trae a este lugar, primero para adorarle, y segundo, para recordarnos que somos llamados a amar a nuestros hermanos, aquellos que Cristo también ha salvado. Y que debemos de revisar que al final la acción de matarle o quitarle la vida a alguien es resultado de lo que en su corazón hay: odio, amargura, rencor. ¿Sabe, hermano? Dios nos ha dejado a los cristianos algo que se llama el perdón. El perdón nos ayuda a limpiar nuestro corazón y a limpiar nuestra conciencia. Yo no sé cómo estés aquí en este lugar. Yo te veo que estás muy bien sentado, pero yo no sé si en tu corazón tienes rencor contra alguien o odias a alguien. Es tiempo de limpiar ese corazón. Es tiempo de ir a Jesús para que no llegues a hacer algo que luego te arrepientas. Dios nos llama a tener cuidado con el odio, con la indiferencia, con la amargura y con el rencor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle a Dios gracias.